buenos días, señoras y señores. Bienvenidos al programa Cultura Contable, donde la historia cuenta. Mi nombre es Eva Pastrana. Y el mío, Miguel Botero. En el día de hoy les vamos a hablar sobre la evolución de la contabilidad a través de la historia. Bueno, vamos a hablar de las principales civilizaciones que impulsaron la contabilidad. Tales son los sumerios, los egipcios, los romanos y los griegos, los cuales estratificaron sus cuentas en un lenguaje totalmente diferente. Se dice que en la caída del Imperio Romano de Occidente y la invasión de los bárbaros se creó una ruptura o una finalización de una civilización y el inicio de un mundo nuevo. Vamos a hablar acerca de cómo los sumerios vieron la necesidad de llevar unas cuentas y cómo estas cuentas fueron evolucionando de manera técnica. Es decir, que la contabilidad de la Edad Media no tiene comparación con la de la contabilidad de la Edad Antigua, ya que estos no se conservaron vestigios y la contabilidad de la Edad Media tuvo que comenzar con los balbuceos que anteriormente se tenían. Se dice que la contabilidad de la Edad Media con las técnicas que se implementaron no tienen relación alguna con las que existían anteriormente, como lo fue los memoriales, de los memoriales a la partida simple y la partida simple posteriormente a la partida doble. Vamos a estudiar acerca de estas civilizaciones como la romana, que fue una de las grandes civilizaciones, la cual se impulsó por todo el continente europeo, y principalmente cómo se desarrolló esta contabilidad en torno al Imperio Romano de Occidente, el cual estaba bordeado por el mar Mediterráneo y el mar Negro. Vamos a ver cómo esta economía surgió a partir de poblaciones como Venecia y cómo se desarrolló continuamente en diferentes países. Mi querido compañero, cabe decir que la contabilidad surgió gracias a la correlación que existía entre el manejo y la distribución del comercial en las ciudades, en las grandes ciudades o en las pequeñas. Pero esta influencia de los bárbaros, que en definición son las personas que llegaban a esos países y no tenían el manejo del lenguaje propio de la civilización, son los que notan una expansión de este comercio, como la importación y la exportación entre ellos generó una ampliación de toda esta estratificación contable. No podemos decir a ciencia cierta cómo fue, porque todo se basa en suposiciones. Se puede decir que la historia de la contabilidad en esa época se conoce gracias a los vestigios que se encontraron, como los libros, los registros, los pocos memoriales que quedan en algunas bibliotecas del mundo. También cabe decir que es algo de mucha importancia, que fue la ruptura que tuvo la evolución de la contabilidad. Eso sucedió a mediados del siglo III hacia el siglo X, más o menos, cuando sucedió la edad del medioevo. Se tiene conocimiento de esta, ya que en este periodo de tiempo, o en este lazo de tiempo, no se encontraron vestigios que mostraran una significativa evolución de la contabilidad o una técnica contable. De esto se supone que fue donde hubo una ruptura, donde no hubo más ni menos, sino que se quedó con lo que estaba. El día de hoy tenemos algunos invitados que se deben llamar los sabios, son unos contadores que tienen un mejor manejo de este tema. Como primera invitada tenemos a la señorita Carolina Duque. Carolina, bienvenida. Desde el siglo XII, con las cruzadas, la contabilidad empezó a evolucionar de nuevo. En la Edad Media es donde se empezaron a utilizar los memoriales, que estos surgieron porque los comerciantes llevaban la contabilidad en la memoria, entonces surgió la necesidad de que lo anotaran en un libro para no tener tantos fallos. En la partida simple surgió porque los comerciales querían evolucionar sus cuentas y eso influyó en la evolución de los memoriales. Esta evolución consta de 3 etapas, que la primera es el desarrollo del crédito. En esta consistía en que los comerciales anotaban pues las cuentas de los corresponsales y la cuenta de valores, como son las mercancías y las operaciones de crédito. Bueno, el segundo factor que influenció en la evolución es el crédito de las sociedades comerciales. En este es donde aparecen las sociedades en comandita y las sociedades por acciones, que es donde permiten que las operaciones comerciales en ultramar se expandan. El último factor es el uso del contrato del mandato, que este consistía en que un comité de personas le cedieran la administración a otra persona y ya. Listo, Caro, muchísimas gracias pues por venir al programa y explicarnos este tema tan interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, que tengas un feliz día. Hasta luego, Caro, que estés muy bien. Con base a lo que nos dijo nuestra invitada Carolina Duque, vamos a continuar hablando un poco más acerca de qué tratan estos memoriales. Sabemos que comenzaron a aparecer algunos escritos, algunos memoriales
de registros en 1320 y 1323, pero vamos a hablar de uno más significativo, que fue uno de Hugo Tal, que se dio en Listo, muy buenos días Jessica, bienvenida al programa. Bueno, gracias por la invitación. Jessica, el principal motivo del que te hemos llamado acá o citado es para que nos hables un poco sobre la introducción de las cifras romanas y arábicas en las cuentas de la contabilidad, como qué te debió eso, qué sucedió, cuál fue la implicación que tuvo en todo esto hacia la evolución de la contabilidad en la Edad Media. Bueno, inicialmente se dio el paso de la escritura cuneiforme a las cifras romanas. Estas solamente pues finalizaron, salieron de la contaduría hasta el siglo XVIII. Estas cifras romanas las deforma un poquito la escritura cursiva y estos textos de la contabilidad son un poquito difíciles de comprender porque aparentemente, externamente, son como un texto ordinario, un texto común. Entonces, ¿cómo era que se retrataban los grupos de unidades en esa época? Bueno, el grupo de millares se representaba con una M, el de centenas con una C, el de veintenas con dos X y las unidades solo hasta el 69. ¿Y eso también hacía parte de las arábicas o solamente eran las romanas? No, las arábicas empiezan un poquito después, pero aún así se siguen como en los textos implementando las dos, las romanas y las arábicas. ¿Pueden explicar a qué se les llamaba cifras financieras o a qué se dedicaba, cuáles eran los instrumentos que se utilizaban para eso? Bueno, a las cifras financieras se les llamó los números romanos cursivos que se utilizaban de cualquier forma en los textos, sin preocuparse como del alineamiento de las columnas. Varios instrumentos, por ejemplo el ábaco, los litones y el exequer. Después hubo una innovación que fue la que propuso Leonardo Fibonacci, creó el Liber Abaci, que es un tratado de cálculo, el primer modelo, un tratado aritmético, pero no fue como tomado en cuenta porque se creía que se podía falsificar fácilmente las cuentas. Ya pasaba un tiempo, las cifras arábicas ya habían como iniciado en Italia en el siglo XIII, pero pues solamente iniciaron acá como con la introducción que Europa le dio a ellas, a las cifras arábicas, pero aún así en los textos siempre se veían las cifras romanas y las cifras arábicas. Gracias Jessica por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por darnos. Ya como nuestra invitada acabó de decir una pequeña introducción muy sustanciosa sobre lo que trataba esto, a continuación mi compañero tiene un nuevo invitado, el cual se llama Sergio Franco. Sergio, bienvenido. Bienvenido Sergio a nuestro canal. Bienvenido hermano. Muchas gracias por la invitación. Nosotros veníamos a preguntar, o te queríamos preguntar acerca sobre lo que fue la teoría del libro, de qué trataba el libro, o qué quería explicarnos en forma de esa historia que nos contribuya mucho a nuestro presente, o lo que queremos explicar o dar a conocer a los televidentes que nos están viendo en estos momentos. Resulta que, para empezar, el libro habla del orden, porque habla de la administración en todo. Porque de la misma manera que todo necesita un orden para desarrollarse, así es con la administración. Después comienza a hablar de cómo fue la teneduría de libros, la evolución de la teneduría de libros con los mercaderes, con los comerciantes, y empieza hablando del business like. El business like es un procedimiento, digamos que es un concepto de algo que es muy riguroso, es muy meticuloso y se puede utilizar con muchos trabajos. Pues estamos hablando de la contabilidad. Porque los mercaderes incitaban al business like, porque eso implicaba hacer algo serio, implicaba en ser directo con lo que hay que hacer. Entonces decían que era mejor hablar de lo que es, ser conciso y concreto con lo que es. Aquí interrumpiéndote, ¿con qué objetivo escribían sus asuntos de transacciones? Bueno, pues principalmente los escribían para evitarse problemas judiciales, porque la iglesia y de la misma manera los amos de los contadores decían que podría ser algo falso, pensaban que los contadores, o los mercaderes mejor dicho, podrían robarle plata a los mismos amos. Entonces, para tener algo conciso de lo que está, es tener evidencias. También lo hacían porque era muy difícil mantener todas las transacciones, todos los asuntos, los negocios en la mente. Pues ese método no se confiaba mucho en él, entonces prefirieron la teneduría de libros para poder recordar bien. O sea que también se puede decir que ahí también influenció lo que fue la técnica de los memoriales, que fue como la práctica para evitar ese olvido repentino que se daba en las cuentas o las transacciones que se hacían en las operaciones diarias.
Exactamente, pues los memoriales son básicamente diarios. Entonces, la teneduría de libros empezó con los diarios. Los mercaderes comenzaron a llevar diarios y ahí anotaban todo lo que hacían en su vida comercial. Una jerarquización de esos diarios, pues. Sí, de alguna manera se jerarquizaron, porque está el libro diario y se terminaba, pues... Se terminaba, lo que tú quieres decir es que, por ejemplo, se terminaban, pero no tenían nunca como una conclusión de lo que había pasado en el día, se habían ido pérdidas o se habían habido ganancias. Exactamente, entonces necesitaron el diario y después el libro mayor. Pues por último se utilizaba el libro mayor, donde se ponían todas las cuentas, que se ponían las cuentas a un lado, las de los pasivos, que se ponían a la derecha y los activos se ponían a la izquierda. Resulta que para hacer eso, pues al momento de hacer el libro mayor se utilizó la partida doble. Y la partida doble consistía en saltar las cuentas. Básicamente es saltar cuentas y obtener un resultado, pero se igualaban los resultados al final. De hecho, el mismo Cosby, en el libro de la teneduría de libros, dice que de cualquier manera había que saldar eso, había que igualar las dos cuentas, porque pues es básico en la contabilidad, sin eso no, en la contabilidad por partida doble. Es decir, habían muchos contadores, o quiénes eran los que representaban más que todas esas cuentas. Pues no necesariamente había muchos contadores, sino que los mercaderes fueron evolucionando. Empezaron con los diarios, bueno, primero empezaron con recordar las cuentas, las transacciones, los negocios, y después fueron evolucionando con el diario, con el libro, y así se fue produciendo la contabilidad por partida doble. O sea, como lo que estábamos hablando ahora con nuestras invitadas, que era que primero comenzaron los memoriales, después se pasó a los memoriales avanzados, que hacían parte de la misma familia, como se dice, y después de esto se dio hacia la partida simple, y posteriormente la partida simple ya evolucionaron lo que tú me estás contando, la partida doble. Exactamente, pero antes de la partida doble existió la partida simple, que la partida simple no necesariamente hablaba de saldar las cuentas por igual, que no necesariamente tenían que ser iguales, simplemente registrar a la izquierda y a la derecha, hacer dos columnas. Aunque primeramente se hacía en un cuaderno y se registraban en un lado unas cuentas y detrás del cuaderno las otras, pero eso dificultaba mucho los resultados. Y ya dejando un poco aparte ese tema, ¿nos podrías hablar más acerca del libro de la teneduría? ¿Qué trataba? Bueno, la teneduría de libros habla de más cosas, como en la veneciana, que era básicamente la partida simple, y también habla de Luca Pacioli, de cómo fue su influencia con la teneduría de libros o con la contabilidad por partida doble. La contabilidad por partida doble, perdón. Resulta que a Luca Pacioli le atribuyen siempre el hecho de haber inventado la partida doble, pero realmente él no fue el que la inventó, porque, como hemos visto, se inventó desde mucho antes. Solo que Luca Pacioli la potenció por medio de la imprenta, explicando con libros y haciendo un método más claro. O sea que actualmente podríamos tener una concepción equívoca de lo que había pasado con Luca Pacioli. Exactamente, porque él no fue el que la creó. No, y de cierto modo, pues creo que todos los caracteres históricos son inexactos, por así decirlo. Se puede decir. Se tiene cierta concepción de las cosas que pudieron haber sucedido con base a lo que han encontrado. Exacto, porque siempre la historia se cuenta de un modo subjetivo. Entonces, no se sabe, o sea, la historia se cuenta según la visión de la persona, o sea, no es objetivo. Pero hablando un poco de Luca Pacioli, él sí tuvo una significativa introducción en la contabilidad, sí, como se dice, aportó algún progreso o alguna evolución para la contabilidad. Él las explicó, o sea, él dejó por escrito lo que hay que hacer, o sea, básicamente la disciplina, todos los pasos a seguir por medio de la imprenta. O sea que Luca Pacioli se basó, mejor dicho, en escribirla, y después de ya estar escrita, ya se pasa a la gente sin necesidad de... Lo que hizo es como documentar o archivar todos esos progresos que se tenían. Se puede decir, aunque pues debido a que él también vivió con un matemático, que creo que era el padrastro, y pues él también le enseñó varios métodos de matemáticas, entonces eso también lo puede haber ayudado. De pronto creó nuevas técnicas para la contabilidad, entonces seguramente sí aportó, pero lo que se quiere contrastar es que él no fue el creador de la partida doble. Y entonces se puede decir que Luca Pacioli, al no ser pues el creador de la partida doble, ¿por qué motivo o circunstancias le achacan esa invención, ese proceso?
Sí, que pues yo considero que eso es más que todo por los conocimientos básicos que él tenía acerca de la aritmética, ¿cierto? Sí, él tenía muchos conocimientos por vivir con un matemático, pero a él se le atribuye siempre eso por lo que él fue que empezó con demostrar ejercicios. Él fue que, digamos que Potenció. sí, hizo pública la técnica de la contabilidad Por medio de la literatura, que aquí donde juega por un medio de la papel, imprenta. de la imprenta que hace parte de la literatura, y aquí donde juega un papel interesante o importante la literatura según lo que haya tenido entendido de lo que trataba el libro, Teoría del Libro. Exactamente. Creo que de cierto modo hay una anécdota que dice que la contaduría, al surgir primero los números que la literatura debe ser más evolucionada, ¿no? Fue una de las principales necesidades que nos hizo generar literatura para poder comprender más nuestro entorno y pues poder llevar a cabo este recaudo de datos históricos, por así decirlo. Exactamente, y pues también se puede decir que uno de los beneficios de la contabilidad por partida doble es que le permite a las personas contabilizar el mundo para entenderlo. O sea, por medio de la razón transforman el mundo en números, en sentido figurado. Y así lo entienden más fácil, así es más fácil de comprender de qué se tratan las cosas, sobre todo para las personas que giran tanto en torno al dinero. Bueno, ahora Sergio, tenemos también otra inquietud. ¿Nos podrías decir qué pasó cuando creció el comercio? Pues cuando el comercio creció, que comenzó a crecer obviamente antes de Luca Pacioli, los mercaderes comenzaron a buscar sociedades, empezaron a buscarse entre ellos. Entonces lo hicieron para reducir riesgos. Entonces, pues si había una sociedad, era más fácil solucionar problemas. Como dicen por ahí, dos mentes funcionan mejor que una. Entonces las sociedades ayudaron mucho, y ahí fue cuando comenzaron todo el tipo de sociedades que vemos hoy en las historias administrativas. Muchísimas gracias, Sergio. Nos has dado una clara idea de cómo se evolucionó también esta contaduría durante toda la época. Ha sido muy claro con su explicación. Muchísimas gracias pues por venir. Hasta una próxima oportunidad. Después de haber escuchado un poco a nuestros invitados hablar sobre lo que era la evolución de la contabilidad y el devenir de esta a través del tiempo, hemos llegado a unas conclusiones que podrían ser lo que tiene que ver con los templarios, que fueron una gran influencia en esta evolución, que cabe mencionarla acá porque es de suma importancia para entender un poco más sobre lo que fue la historia de la contabilidad y cómo ha sido en la Edad Media. Los templarios surgen después de las llamadas cruzadas, que fue este proceso en el cual se quería colonizar por medio de la religión a las diferentes regiones de Europa. Posteriormente pasaron a colonizar otros territorios o otros continentes, pero esta gran campaña llamada cruzada originó unos soldados llamados templarios, los cuales se encargaron después de recaudar y resguardar las riquezas de los reyes que pertenecían a este tipo de jerarquización religiosa, este adoctrinamiento, por así decirlo. Luego de que estas campañas se diluyeron, pasó a efectuarse gran pérdida de esta recaudación de impuestos o de esta acumulación de riquezas, donde se vieron afectadas seriamente las cuestiones contables, por así decirlo, porque al estos templarios llevar una contabilidad estratificada también de todos los impuestos que podían recaudar y que tenían que sustentar ante los reyes. Con la caída después de este sistema surgieron otros que fueron los de los Peruzzi. Los Peruzzi también trataban casi igualmente también de dividir las cuentas, utilizaban mucho lo que fue los memoriales y la partida simple. Después de todo esto ya se quedaron conformados como bancos que trataban de prestar a la gente, que era como un debo y un haber. También dividían mucho las cuentas así, donde el debo era como la deuda que tenía la organización o la empresa o las personas, y el haber era lo que poseían, podía ser ellos o a las personas las quienes les facilitaban la plata, el dinero, en lo que fuera que les facilitaran. Hay muchas cosas las cuales influenciaron durante la historia de la contabilidad. Se sabe que la economía fue la que impulsó más esto, el comercio y las diferentes transacciones que se daban entre diferentes regiones. La invención del barco con vela, la invención del barco y la manipulación de estas embarcaciones pues con vela, el alcance que tenían para llegar a otros lugares más rápido,
hizo que se profundizara más en estas cuestiones de comercio. La Edad Media culminó como toda la evolución que tuvo progresiva, se puede decir, o significativamente la contabilidad. Porque después de que surgió la partida doble, ya desde ahí en adelante el progreso de la contabilidad ha sido muy mínimo. O sea, hasta de lo que se tenía en la Edad Media es como con lo que se está trabajando hoy en día. O sea, desde allá, desde la Edad Media hasta hoy no ha ocurrido mucho progreso o mucha evolución en la contabilidad. Los únicos avances que podemos pues relucir son la sistematización de estos y pues la forma de archivarlos, que es mucho más fácil por medio de innovaciones tecnológicas, por así decirlo. Pero en base a eso, a lo que dice mi compañero, pues de que durante toda esta historia se evolucionó, es lo mismo que estamos haciendo ahora para sacar nuestras cuentas o llevar nuestra contabilidad. Incluso las cosas, pues las leyes aún siguen siendo casi las mismas. Ya para terminar de decirles que la importancia o la intención de nosotros hacer esta pequeña entrevista era para darles a conocer un poco de la historia, cómo había sido la contabilidad en la Edad Media, cómo había sido y cómo todavía es aún en estos días, para tomar conciencia y decidir un nuevo camino de la contabilidad, por así decirlo, o evolucionarla, o nosotros ser partícipes de una nueva evolución de la contabilidad ahora que estamos estudiando. Listo, muchas gracias a todos por vernos. Recuerden que este programa se llama Cultura Contable, donde la historia cuenta. ¿Para qué? Verlo.